Seguimos con más aquí en el programa y vamos a recibir desde ya a Senta Rek. Ella es abogada asociada de Human Rights Foundation y la tenemos a través del Skype. Hola Senta, bienvenida y buenas noches. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. ¿De dónde es tu nombre, Senta? Originalmente es alemán, pero soy boliviana. Ah, qué bien, qué mezcla tan interesante. Senta, tenemos un tema que quizás no es tan agradable como el origen de tu nombre. Ustedes tienen que trabajar de forma permanente con la violación de los derechos humanos. Debe ser muy duro que quien le apuesta justo a la reconciliación, a la paz, a la libertad, siempre tenga que recibir este tipo de denuncias. Y cuando aludimos a Venezuela, a nuestra amada Venezuela, las cifras siempre nos dan en rojo. Estos organismos internacionales están siempre pendientes, como custodios de lo que está ocurriendo en nuestro país y nunca un informe puede ser esperanzador. ¿Cuáles son las últimas conclusiones a las que han llegado con respecto a nuestra nación? Bueno, nosotros, como bien has dicho, nosotros hemos supervisado y nos encontramos permanentemente supervisando la situación en Venezuela ya desde hace varios años. Desde el inicio, que fue la erosión de la democracia por parte del régimen que ha dirigido hace bastantes años ya el fallecido presidente Chávez y ahora Maduro. Bueno, a tu pregunta, hemos supervisado la violación de derechos humanos en Venezuela eh, y básicamente el Estado venezolano, esto no es sorpresa para muchos, desde hace mucho tiempo que viola sistemáticamente los derechos humanos y los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Viola con esto, al hacer esto, viola también un elemento esencial de la democracia, que es justamente el derecho por el respeto, perdón, por estos derechos. ¿Y cómo es que el Estado venezolano viola estos derechos? Esto puede ser muy largo, ¿no? En los últimos años se han suscitado muchísimas situaciones en las que cada vez decimos, bueno, no va a ir más allá, pero sin embargo va, ¿no? Sí, A ver, sí. algunos ejemplos, si queremos ir algunos ejemplos, es el Estado venezolano ha establecido límites de contenido a los medios de comunicación a través de organismos y entidades estatales como la CONATEL, se persigue a los medios de comunicación, se promulgan leyes mordazas, si quieres, como se conocen vulgarmente, que limitan la libertad de prensa, cómo erosiona los derechos humanos, en la medida que es una política de Estado ya hace muchísimos años, eliminar a los medios de comunicación que son críticos de la gestión de gobierno, ¿no? Un caso sonado, y esto va a sonar a disco rayado de nuevo, es el caso de RCTV en el 2007. Muy bien lo debes conocer, y más recientemente la compra de medios privados a través de terceras personas, que lo que hemos visto, que el efecto que ha habido como resultado de estas compras es que estos medios de comunicación han bajado en gran medida su tono crítico de la gestión del gobierno, ¿no? Otra forma en la que se violan los derechos humanos en Venezuela es, bueno, la violación, esto es probablemente lo más relevante de los últimos tiempos, lo que más ha salido afuera en el caso de Venezuela es la violación de los derechos de líderes políticos y líderes de la oposición que son perseguidos judicialmente y encarcelados con cargos burdos, con fines claramente políticos que son de eliminar cualquier posibilidad de ser removidos del poder, esto es, el poder ejecutivo. O como la violación de los derechos de los estudiantes en las manifestaciones del 2014, también que fueron gravísimas, las violaciones de derechos humanos en ese momento, hubieron torturas, muchas personas murieron a manos de agentes de seguridad del Estado. Bueno, y si quieres irte a un caso súper extremo, que a mí me parece ya, es un poco triste decir esto, pero ya a veces dan ganas de reírse porque es ridículo, es muy absurdo. Últimamente Venezuela persigue ya todo tipo de opinión contraria, no solamente en la televisión, sino también en las redes sociales. O sea, imagínense el alcance de la represión. Tenemos que gente que ha opinado negativamente sobre el gobierno en Twitter, en Facebook, ha sido perseguida judicialmente, ha sido encarcelada y tiene procesos abiertos. Ahora, hay algo que aquí quiero hacer un paréntesis y decir. Es algo que debería estar claro para todos, pero vale la pena remarcarlo.
el umbral de tolerancia que tienen que tener funcionarios públicos como Maduro, funcionarios públicos como Diosdado Cabello, funcionarios públicos como los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, los pasados miembros de la Asamblea Nacional, es mucho más alto del umbral que tenemos que tener o que tienen que tener las personas que no están involucradas en la vida pública de una sociedad, que no cumplen con un servicio para la sociedad. O sea, la población tiene que tener la capacidad de criticarlos, de señalarlos con el dedo de manera abierta, o si no ya estamos frente a un régimen dictatorial, a un régimen totalitarista, ¿no? Ahora, otro tema importantísimo que a nosotros nos parece gravísimo, gravísimo en Venezuela y que lo hemos observado, de hecho, tenemos un informe del 2012 sobre este tema, es el tema de la falta de independencia entre los tres poderes principales del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pero principalmente de la falta de independencia del Poder Judicial en Venezuela. Vemos que en la medida que el Tribunal Supremo de Justicia ha sido utilizado o es de facto una herramienta, un brazo más del organismo ejecutivo. Hay estudios importantes que tuvimos acceso recién este año pasado a un estudio de unos profesores venezolanos que estudiaron 45.000, si no me equivoco, 45.000 sentencias en las cuales el gobierno era parte, ya sea como demandante o como demandado. En este estudio se reveló que ninguna decisión en los casos donde estaba involucrado el gobierno, el Ejecutivo perdió, no perdió. Ninguna decisión que el gobierno de Venezuela tomó en un caso trascendente y de naturaleza política, el Tribunal Supremo jamás rechazó la posición del Estado. Senta, te quería preguntar, porque hay una reflexión muy común que dice, fueron por los estudiantes y yo me hice de la vista gorda, fueron por los empresarios y yo me di la vuelta, fueron por los medios de comunicación social y yo volteé el rostro. Y después cuando vinieron por mí, ya no había nadie que me defendiera. ¿Hace cuánto tiempo le llegó a Human Rights Watch la primera denuncia sobre violación de derechos humanos? Que es un tema tan amplio como tú lo has descrito. Hay distintas, infinitas formas de violar derechos humanos, porque los derechos humanos son muchos, son muchos. Y bueno, cometer un delito con respecto a ese beneficio que contempla las leyes, las constituciones, las cartas magnas, es muy sencillo si eres un intolerante, justo como tú lo dices, si tu umbral es muy corto. ¿Hace cuánto tiempo ustedes recibieron la primera denuncia? Como para tener en perspectiva, ¿cuántas violaciones de derechos humanos nos hemos saltado o hemos ignorado? Bueno, mira, en realidad esta organización, Human Rights Foundation, es una organización bastante joven esto va directamente en respuesta a tu pregunta. Esta organización nació de la premisa de que en Venezuela se estaba erosionando la democracia de una manera alarmante. O sea, nosotros hemos comenzado la inspiración, si quieres, en la fundación de esta fundación, valga la redundancia, ha sido el caso de Venezuela. Tenemos que hacer una pausa, Senta, pero queremos regresar un rato más contigo porque nos gustaría saber qué es lo que significa que una organización como la de ustedes se pronuncie, porque hay un poco de escepticismo entre la población venezolana que está en el país y padece el hambre, la miseria, la inseguridad, la persecución. Ya es demasiado el agobio político, sí, económico, social. Son muchos temas que generan está como cercado el venezolano en este momento, el que vive en Venezuela. Entonces se pregunta, bueno, pero ¿qué puede hacer esa fundación en realidad por mí? Hablan y hay como diplomacia de micrófono o se hace la denuncia en un canal como este, pero eso ¿cómo revierte mi catástrofe? Para que tú por favor nos digas para qué sirve la presión y el pronunciamiento de una organización como la que tú representas. Luego de publicidad.